Maraca Amorós, periodista. No me hacía mucha gracia entrevistar a colegas, pero porque me da la sensación de que siempre saben más que yo. Y eso, pero bueno, has escrito este libro, Fake News, un libro que además es que hay que recomendar porque te saca mucho de dudas sobre lo que es una noticia falsa, pero yo he hecho la prueba esta misma mañana. Una noticia falsa, cientos de likes, un desmentido de la noticia falsa, 0 likes. Bueno, es que esto es así, el desmentido está comprobado que no tiene eficiencia a la hora de reducir el impacto de una noticia falsa. Fíjate, en Internet el flujo de noticias y de información es muy alto. Se ha estudiado en Twitter, han analizado las noticias que más se han tuiteado en los últimos años. Una noticia falsa se tuitea y se comparte un 70% veces más que una noticia de verdad. Una noticia falsa llega seguro a 1000 personas y puede llegar hasta 100.000 personas. Una noticia verdadera no se comparte ni 1000 veces. Con lo cual, la propagación y la viralización de la noticia falsa es infinitamente superior a la noticia de verdad. Y esto en parte es porque nosotros somos así, el cerebro y nosotros somos animales ávidos de información y siempre buscamos información novedosa. Y por lo tanto el impacto que recibimos sobre una información novedosa es siempre más goloso que un matiz o un desmentido de una noticia que ya conocemos. Entonces es como, esto ya lo sé, no me interesa, quiero cosas nuevas. Y por eso la noticia falsa se propaga y se viraliza mucho más que la noticia de verdad. Novedosa y además quizás a lo mejor que nos acomode en un momento o en una situación en la que está todo muy polarizado. Bueno, mira, el fenómeno de las fake news a mí es un fenómeno que me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención porque yo me planteé la pregunta de ¿y por qué nos las creemos? Es decir, vale, son mentiras, perfecto, pero ¿y por qué nos las creemos? ¿Y por qué las compartimos? Y en la es un poco la línea de lo que tú dices, ¿no? La noticia falsa es efectiva en tanto que es capaz de confirmarte tus creencias que ya tienes previamente fijadas, tu opinión previa, ¿no? En tanto que te da la razón, la noticia falsa tú te la crees. En cuanto te confirma tu pensamiento previo, deja de importarte si es verdad, media verdad, nada verdad, mentira absoluta, ya no te importa tanto. Entonces quieres creértela y entonces la compartes. ¿Por qué la compartes? La compartes porque quieres que la comunidad a la que tú estás, digamos, vinculada, también te diga que tiene razón. Por lo tanto, lo que hacemos es una reafirmación constante en nuestra opinión previa. Entonces nos volvemos cada vez más impermeables a la opinión contraria. Analiza, por ejemplo, qué grupos de WhatsApp y con quiénes te relaciones en redes sociales. La mayoría de la gente se relaciona con gente afín a sí misma, que piensan lo mismo, que comparten unas mismas opiniones, unos mismos valores, unas mismas creencias. Con lo cual, cuando yo me creo algo y lo comparto con mis amigos que piensan como yo lo que busco es que me digan, hostia, es verdad, qué fuerte, ves, ya lo decía yo. Entonces ahí nos reafirmamos en nuestra opinión. Se ha estudiado que en los grupos de amigos muy afines en redes sociales sobre todo, se acaba produciendo una convergencia de la memoria, es decir, que pasan los años y ese grupo acaba recordando lo pasado de la misma forma, construyen el mismo relato. Y las noticias falsas tienen éxito porque contribuyen y ayudan a esto, a construir ese relato del pasado. Hablas en una parte de tu libro, casi al final además, precisamente de esto, de la memoria, de cómo nos falla la memoria y cómo conseguimos que las noticias falsas al final, aunque sepamos que son falsas, las creamos, se queden en la memoria como verdaderas. Esto es sacarnos de la realidad de una manera
absoluta ya, ¿no? Sí, este es el peligro que tienen las fake news, ¿no? Las fake news están muy de moda ahora, pero no son una moda, vienen para quedarse porque han existido siempre, son mentiras, antes existían en el corrillo de vecinos o de vecinas, o en el corrillo de amigos en el barrio o en el pueblo, y su viralización estaba muy controlada. Ahora las redes sociales lo que hacen es que propagan la información a una velocidad y alcanzan miles y millones de personas, y esto tiene un peligro. Entonces, en esta línea, el tema de la construcción del relato del pasado es nuestro cerebro, y esto está estudiado, nuestro cerebro es muy malo haciendo dos cosas. Una es backup, o sea, el backup, el almacenaje de información, el cerebro es malo haciéndola, ¿vale? Porque acaba recordando las cosas como tú quieres que sean recordadas, con lo cual, si tu voluntad es que aquello sea verdad, lo acabas recordando como que es verdad. Y luego el cerebro hace otra cosa muy mal, que es cuando va a buscar en la memoria una información que está ahí en el trastero, en el almacén, en el desván, si la recupera de una manera difusa, de una manera que hay lagunas, que no recuerdas exactamente dónde la leíste o quién te la contó, pero te suena, entonces el cerebro lleva muy mal el error. Entonces se construye un relato de veracidad y le da una trama de veracidad a la recuperación de ese recuerdo y dice, no, esto pasó así porque yo lo recuerdo así. Y en realidad no lo está recordando así. Lo que pasa es que el cerebro esas lagunas las tapa construyendo esto. Entonces las noticias falsas tienen este peligro, que cuando tú las almacenas, el cerebro las almacena y cuando tú las recuperas le das esa trama de veracidad que a lo mejor en su momento no tuvo. Cierto. Hablabas ahora de los patios de vecinos. ¿Qué diferencia hay entre un rumor y una noticia falsa? Bueno, un rumor es algo que siempre se deja como... O sea, cuando alguien explica un rumor, lo explica de una manera que ya deja entrever que aquello no es seguro. Bueno, me han dicho, me cuentan, me dice el amigo de tal, y eso ya le da como una pátina de cuidado, que a lo mejor aquí puede ser verdad o puede ser mentira. La noticia falsa afirma con rotundidad aquello falso que difunde. La noticia falsa, el fake, nunca desmiente y nunca deja entrever que aquello, nunca titubea, digamos, lo afirma directamente, o lo niega, es igual, o sea, pero siempre lo da como sentado, como seguro, y eso es lo que a nosotros nos hace, nos abre la puerta que nos las creamos a pies juntillas y con todas las de la ley, ¿no? El rumor tiene esa barrera, ese tel, esa cosa más difusa, que entonces tú tienes esa voluntad de creértela o no, pero ya es una cosa voluntaria. La información falsa, la noticia falsa, te lo afirma, te lo da por hecho, y entonces tú, ahí la barrera de decir, hostia, que quizás es mentira, cuesta más. Las noticias falsas han existido siempre y nunca, como ahora, ha existido la posibilidad del desmentido o de que la persona, si duda, pueda recurrir a la verdad. Nos han contado a lo largo de la historia, nos han contado incluso la historia real, nos la han contado mal y luego ha habido que los historiadores tienen que recurrir a los documentos. Pero es curioso ¿qué diferencia hay entre esa noticia falsa que siempre ha existido y lo que está ocurriendo ahora? Bueno, la noticia falsa yo creo que es un fenómeno que ha existido siempre. Ahora la diferencia principal es que las vías de propagación de las noticias falsas son mucho más eficaces, mucho más rápidas, llegan a muchas más personas. Las redes sociales lo que hacen es vehicular la información falsa a gran velocidad, con lo cual llega a más gente, con lo cual impacta mucho más. Antes, una noticia falsa que se circunscribía en un ámbito académico o en un ámbito científico o en un ámbito profesional, rara vez traspasaba esas fronteras, con lo cual el consumidor de información, digamos, normal, al uso, un ciudadano, una persona como nosotros, esa información pues no le afectaba o a lo mejor ni le llegaba. Ahora sí, ahora la información se difunde y se viraliza y ha roto todas estas barreras, con lo cual cualquier información falsa te puede llegar. Y sobre todo
porque ha cambiado también un poco la división social en torno al posicionamiento, digamos, político, ideológico. Cada vez más la sociedad está más polarizada y todo... Se han perdido, la escala de grises se ha perdido, ¿no? Ya no hay matices, ¿no? Todo lo reducimos o a blanco o a negro, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una sociedad tan polarizada en blanco y negro, las noticias falsas, si entran en uno de estos dos ámbitos, ya está, es como un virus que se cuela en un circuito informativo polarizado y entonces, como reafirma tu opinión en el blanco o en el negro, se viraliza. ¿Por qué? Porque dentro de este circuito quienes hay piensan igual, piensan blanco o piensan negro. Dicen que dentro de 10 años menos, en un quinquenio, la mitad de las noticias eran falsas. En el 2022. O en el 2022. 4 años. En 4 años. Esto lo dice la consultora Gartner, que hace predicciones tecnológicas de futuro desde hace tiempo, pues vaticina que en 2022, en 4 años, tenemos la mitad de la información falsa. Leeremos, la mitad de la información será falsa. Eso quiere decir que tenemos la mayoría de las posibilidades posibles para hacer una mala elección, tanto política como a nivel de consumo, a todos los niveles, ¿no? Bueno, la mala elección no creo que venga a partir de una noticia falsa. La mala elección viene por un posicionamiento que tú tomas respecto a un tema, o a un político, o a un partido, o a una ideología, que recibe inputs de muchos lados, recibe inputs por parte de los políticos, por parte de quienes te dan argumentos para pensar que esto es de esta determinada manera, pero sí es cierto que hay otro instrumento muy eficaz y que se está revelando muy eficaz, que es la noticia falsa. Y básicamente porque la noticia falsa es algo que apela directamente a la emoción. Lo que busca es imponer la emoción respecto de la razón. Entonces, cuando la emoción se impone, te anula la capacidad crítica, y entonces tú quieres que aquello sea verdad porque reafirma tu opinión. Entonces entras en una especie como de bucle, de circuito cerrado, en la que las noticias falsas ahí son muy efectivas. Pero esto le pasa a todo el mundo. El diario El País, por ejemplo, le pasó una cosa insólita hace años, que es que tuvo que retirar una primera edición de los kioscos a primera hora de la mañana. ¿Y qué le pasó? Bueno, le pasó que publicó una fotografía de Hugo Chávez en portada. Hugo Chávez era presidente de Venezuela en aquel momento, luchaba contra un cáncer en un hospital de Cuba y publicó una fotografía de Hugo Chávez intubado en un hospital. Vale. Bueno, pues cuando colgaron en Twitter, en redes sociales, la portada, inmediatamente la gente le empezó a decir que aquello era falso. Sí. Entonces comprobaron, evidentemente, la fotografía, descubrieron que se la habían colado, que era falsa y tuvieron que correr a retirar la edición del periódico. Relataron lo que había pasado al día siguiente, a los días siguientes hicieron artículos, explicaron lo que había pasado. El director de fotografía del periódico llega a decir que cuando vieron la fotografía tenían la sensación de tener entre manos una exclusiva mundial. Entonces, ahí se imponía la emoción de tengo una exclusiva, tengo una fotografía que es la bomba, y ahí se olvidó el periódico de hacer lo que los periodistas o los periódicos deben hacer, que es comprobar y contrastar toda la información y todas las fotografías que publican en su periódico. Y ahí se olvidaron, ese circuito de comprobación se rompió. ¿Por qué? Porque la emoción de poder publicar una fotografía de gran impacto era mayor a la comprobación. Había más la voluntad de creer que aquella foto era buena que no de comprobarla. Y cometieron un error. ¿Es la noticia falsa el origen de la posverdad? Bueno, es el ingrediente principal, es el ingrediente principal de la posverdad. La posverdad para mí vendría a ser como la construcción de tu propia verdad, es decir, tú te construyes una explicación, un relato de lo que acontece en función de lo que tú crees y de lo que tú quieres que sea.
Eso es la posverdad, los hechos alternativos que habla Trump, etcétera. Bueno, pues para mí las fake news, las noticias falsas son un ingrediente principal de ese plato. No el único, pero es un ingrediente principal. Es lo que da mucha leña a ese fuego, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal los periodistas? ¿Qué ha hecho mal el periodismo en general? ¿Qué es lo que ha fallado en estos últimos años para que esté triunfando de la manera que están triunfando las noticias falsas? Para que la gente no quiera comprobar, ni siquiera los propios periodistas muchas veces hacemos ese ejercicio de buscar la verdad. Bueno, yo no diría que el periodismo o que los periodistas somos los culpables de las noticias falsas, porque no es verdad. Es cierto que el periodismo ha hecho en los últimos años cosas que podríamos discutir, pero el fenómeno de las noticias falsas triunfa más allá del periodismo por dos razones. Primero, porque es una información que ya va a buscar directamente al lector o al ciudadano, es decir, la información falsa es muy barata de hacer, muy barata, más que una noticia de verdad. Una noticia falsa es más barata de hacer y más barata de difundir, con lo cual al espectador o al usuario o al lector o al ciudadano esa noticia le asalta en su grupo de WhatsApp o en su muro de Facebook o en una red social. Y ya no le importa tanto al ciudadano o al consumidor de información ni de dónde proviene esa información, ni quién la firma, ni si realmente cumple los estándares del periodismo, sino que simplemente se fía de ese titular o de esa imagen o de esa información o de ese vídeo que se le pasa, si confirma su opinión. Y a partir de aquí lo viraliza. El problema es que los medios de comunicación sufren ahora un cambio, desde hace un tiempo, un cambio como de paradigma, ¿no? Antes los medios de comunicación eran los principales emisores de información, no los únicos, pero los principales emisores de información, y ahora no. Ahora todo el mundo puede ser un medio de comunicación en sí mismo en redes sociales. Yo puedo difundir la noticia que me dé la gana y cualquiera que nos esté viendo y escuchando puede difundir en Twitter y en Facebook la información que le dé la gana. Además basan lo que ellos llaman influencia en eso y fomenta la noticia falsa, porque evidentemente si tienen éxito siguen haciéndolo porque eso les genera influencia. Sí, bueno, es que generamos otra figura, que es el influencer, que es una persona que tiene muchos seguidores y que parece que, bueno, nos la creemos, los seguidores se creen esa persona, con lo cual esa persona puede difundir lo que quiera. Antes el periodismo actuaba como un ente, digamos, que tenía una serie de valores y un código deontológico y una ética que garantizaba, así debía ser, que garantizaba que la información que transmitía era fiel a la realidad, fidedigna, contrastada, veraz, ecuánime. El influencer o cualquiera de nosotros en Internet puede difundir la información que quiera en función del código de valores de cada uno. Entonces yo tengo el mío, tú tendrás el tuyo y cualquiera tiene el suyo, que no tiene por qué ser el mismo de todos, ni tiene por qué ser ni ecuánime, ni veraz, ni fidedigno, ni... Yo puedo tener unos intereses ocultos y eso marca mis valores, con lo cual difundo esa información en función de estos valores. Pero como el influencer o como la persona que difunde esa información falsa en Internet no dice cuál es su intención oculta, pues claro, a ti te llega la información, digamos, desempaquetada, desembalada, no sabes quién la firma, quién la bandera, o sí, pero ya no te importa tanto, con lo cual la información es eficaz en tanto que acaba confirmando tus opiniones prefijadas. Lo que pasa es que los medios de comunicación también algunos, y es por hacer autocrítica, últimamente ni contrastados ni desmentidos. La sección de fe de ratas ha desaparecido de los periódicos. Eso también dice muy poco a nuestro favor, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que el periodismo yo creo que debería hacer, que es comprometerse a no publicar noticias falsas y que cuando le suceda hacer una fe de ratas, pero con todas las letras, digamos, no de una forma pequeñita, lo digo pero sin decirlo, asumir culpas, asumir consecuencias y explicar
qué ha pasado aquí, porque yo creo que todo lo que ayuda a hacer pedagogía del consumo de información y de cómo funcionan los flujos de información hoy en día al ciudadano, yo creo que esto es importante hacer, y los periodistas y el periodismo ahí tiene un deber, porque es el ejercicio de su profesión y estaría bien que lo hiciera. La fe de ratas y el desmentido, bueno, decíamos al principio de la conversación que no tiene mucha eficacia, pero yo creo que es necesario hacerlo. El problema es que responder a una errata en un plano comunicativo distinto al que ha funcionado la noticia falsa, la fake news, no es efectivo. Entonces, si la fake news apela a la emoción y tú respondes con un dato o respondes con una estadística fría, pues claro, ese desmentido, la estadística fría a nadie le interesa, ¿no? Cuando la noticia falsa a ti te ha afectado muchísimo a la razón, ¿no? Ahí la emoción, entonces pues claro, el desmentido ahí pierde total fuerza. Fake news y política, noticias falsas y política. Tenemos a todos los políticos de todos los partidos en Twitter desde el punto de la mañana hasta bien entrada la noche, contando, no sé si noticias falsas, no sé si dando datos falsos, muchas veces también, pero sí una especie de telaraña de posverdad peligrosa. ¿Esto cómo lo calificaríamos? Bueno, esto lo calificaríamos del mal de Trump, ¿no? Un poco, o sea, Trump es un presidente de los Estados Unidos que se dedica a hacer política por Twitter, algo insólito, y esto se basa... Yo en el libro explico que Trump ha hecho y abanderado una campaña contra las fake news muy importante, de hecho es el principal artífice de poner el término de moda. En el último año fake news ha incrementado su uso en un 365%, con lo cual está en boca de todo el mundo. Pero claro, aquí cabe la pregunta de... ¿Trump está interesado realmente en luchar contra las noticias falsas? ¿Está interesado realmente en mejorar la calidad del periodismo? Mi tesis es que no, es que Trump precisamente lo que busca es lo contrario, es difundir ese fantasma de las fake news para conseguir una desconfianza en el periodismo a nivel de toda la sociedad que sea muy grande, para que todo acabe fiándose a su versión. Es decir, créeme lo que yo te diga porque yo solo soy capaz de darte la noticia real, porque todo lo demás son noticias falsas, ¿no? Entonces, cuando caemos en esta trampa, cuando resulta que el emisario de información es el poderoso y es el que domina las esferas políticas, económicas, y además es el principal dirigente mundial, esto corre en peligro, porque claro, lo que digo yo es verdad, lo demás es mentira. Bueno, y este mal de Trump, digamos, se difunde a nivel de todas las democracias, de todos los gobiernos, y todo, porque la tentación del político siempre es controlar la información, pero esto es histórico y seguirá siendo. Entonces esto va intrínseco a la política. El periodismo nació con esa voluntad de ejercer un cuarto poder, por lo tanto un contrapoder al establishment, a los poderes establecidos, para lograr construir un relato fuera de la versión oficial, ¿vale? Bueno, si esto lo perdemos y todo se acaba fiando otra vez a lo que me dicen los políticos de turno, volvemos a lo mismo. ¿Por qué los políticos hoy en día se dedican a difundir soflamas o consignas o informaciones por Twitter? Bueno, es el mal de Trump, ¿no? Es créeme a mí, que si tú me votas a mí y me crees a mí, pues yo te estoy diciendo lo que está pasando. Entonces volvemos a un acto de fe, con lo cual si tú te crees lo que te dice el partido que tú votas, porque aquello reafirma tu opinión, te da igual si es verdad o mentira, porque acaba reafirmando tus creencias, con lo cual entras otra vez en ese bucle y en ese circuito informativo cerrado, que solo buscamos información que confirma nuestra opinión previa, ¿no? Mis padres, por ejemplo, llevan más de 40 años casados. Esto es un milagro hoy en día, ¿no? Y el otro día le decía, papá, ¿cómo conseguís seguir juntos después de tantos años? Me dijo, mira, la clave está en lo que nos regalamos cada año por nuestro aniversario de bodas. Digo, ay, ¿qué os regaláis? Dice, la razón. Hijo mío, nos regalamos la razón. Entonces, claro, cuando algo te da la razón, es tan goloso que tú quieres creértelo, ¿no? Y esto es lo que nos pasa. Hay políticos que han dejado de dar entrevistas a los medios de comunicación y se comunican con sus electores, porque es así, solamente a través de Twitter. Es
es curioso, pero además solamente van también a los programas de televisión donde pueden dar un discurso muy directo sin que nadie les interrumpa, o sea, un discurso, un argumento, su argumentario, sueltan el argumentario. Claro, el espectador lo interpreta como un acercamiento a sus políticos, pero se pierden la verdad del asunto, ¿no? Bueno, solo conocen la verdad que ese político quiere difundir. Y entonces es la verdad de ese partido o de ese político. Yo obligaría a los dirigentes políticos, sobre todo a los gobernantes, a tener entrevistas periódicamente en la televisión, si hace falta la pública, pero con representantes de todas las ideologías y someterse a este escrutinio, igual que se someten en el Parlamento y en el Congreso, en el Senado. Pues de la misma forma, en lugar de ser políticos que se preguntan entre ellos, pues permitamos que sean los periodistas o los ciudadanos quienes pregunten a los dirigentes políticos, que al fin y al cabo son nuestros representantes. Pero bueno, esta es mi opinión a nivel, digamos, de cómo debería funcionar esto. Si son generadores o no de fake news los políticos, en parte, pues algunos sí, algunos no, ¿vale? Y a todo el mundo se le ha encontrado pues que ha difundido informaciones pues sesgadas o erróneas o intencionadas en una u otra dirección. Porque es que no debemos perder de vista que la noticia falsa existe porque tiene un objetivo, tiene una intención. La noticia falsa no es ni un juego, ni una broma, no es ni un chascarrillo. Ya hay portales en internet, medios de comunicación alternativos que se dedican a hacer noticias de mentira, de broma. Y lo dicen abiertamente. Nosotros hacemos noticias de broma y nos vamos a reír con las noticias que nos inventamos. La fake news nunca dice que es mentira. Nunca dice que lo que he dicho es mentira. Por lo tanto, la noticia falsa siempre tiene una intención. Esta intención o es económica, que las hay muchas, la mayoría hoy en día todavía son con un objetivo económico, o son objetivos ideológicos, ¿vale? Buscar manipular el pensamiento de la gente en una u otra dirección ideológica. Y ahí juegan los políticos, lógicamente. Terminamos, Marc, pero vamos a ver, no sé si necesitaríamos generar un debate nacional e internacional sobre el tema de las noticias falsas. Has dado un dato a la mitad de la entrevista que es muy peligroso, 2022, una fecha. La mitad de las noticias serán falsas. Esto es peligroso. ¿Requiere el asunto un debate nacional e internacional? Todo debate es bueno y todo lo que pongamos foco sobre esta cuestión es bienvenido. Yo creo que es un fenómeno que, lo decía antes, ¿no? Que está de moda, pero exacto, viene para quedarse. Entonces, todo lo que sea hablar de ello y discutir sobre ello es bueno y necesario. Todo lo que sea hacer pedagogía sobre qué son las noticias falsas, cómo funcionan, cómo se propagan, por qué existen, quiénes las hace, quiénes las difunde, es necesario y es bueno. ¿Las instituciones públicas deberían hablar de este tema? Sí, pero no desde un punto de vista sesgado ni tampoco ideológico. No para acusar al enemigo o al contrario, desde un punto de vista ideológico, de ser ellos quienes fabrican fake news. No desde este punto. Yo creo que es un fenómeno que nos afecta a todos por igual y es un arma. Entonces, ser conscientes de que puede haber guerra de información y que las fake news sean munición para conseguir determinados objetivos, esto yo creo que el debate es necesario. En Estados Unidos se está analizando el impacto de Trump en la campaña Trump-Clinton de las noticias falsas y bueno, están documentando y dándose cuenta de la injerencia de Rusia en todo este proceso y es necesario hablar de ello, pero es que también es necesario que hay una ONG como Freedom House que tiene documentado que más de 40 gobiernos en el mundo ya fabrican información conveniente en las redes. Entonces, claro, cuando el fenómeno es tan extendido, yo creo que deberíamos hacer reflexiones todos. Pero cuidado, legislar es peligroso, ¿eh? O sea, intentar entrar aquí a decir qué se puede publicar y qué no, qué es mentira y qué no es mentira, esto es peligroso. Lo que creo que hay que hacer es mucha pedagogía y educación para que los consumidores de información sepamos discernir la información veraz de la información falsa.
Es muy peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que los mismos que generan, entre comillas, información falsa, son los que en estos momentos están enarbolando la bandera de vamos a luchar o vamos a legislar contra las noticias falsas, ¿no? Hablo en España, el gobierno español está diciéndolo. Sí, el gobierno lleva una cruzada también contra las fake news, que está muy bien, pero vuelvo a lo que he dicho antes, ¿no? Usar la voluntad de luchar contra este fenómeno como punta de lanza para atacar al enemigo, para atacar al contrario, es peligroso. O sea, yo creo que es un fenómeno que deberíamos analizarlo más allá, no convertirlo en un arma, porque si lo convertimos en un arma es eficaz, porque se ha comprobado, y es fácil de hacer y es barato. Hay una serie americana que se llama Homeland que analiza en sus 2 últimas temporadas este fenómeno. Es muy recomendable verlo para ver cómo es dañino esto para el propio país, en el caso de Homeland para Estados Unidos, pero puede ser arma arrojadiza contra otros países. Yo creo que hay que intentar abordar el fenómeno, pero desde un punto de vista más multidisciplinar y nunca convirtiéndolo en una punta de lanza para atacar al contrario. Muy buen prólogo de Jordi Évole desde aquí. Le mandamos un saludo y un beso. ¿Y por qué él? No se dio por aludido, no te digo, oye, a ver, ¿por qué me coges a mí? Bueno, Jordi es buen colega, hemos trabajado juntos y pensé que sería un buen prologuista. Me parece que hace un programa muy atractivo y muy potente, y que es uno de los periodistas ahora mismo mejor considerados y posicionados en España, y entonces le conté, digo, mira Jordi, estoy haciendo esto, me haría mucha ilusión que me hicieras el prólogo. Él se miró el libro y lo hizo encantado, cosa que estoy inmensamente agradecido, y le doy las gracias y le mando saludos. Fantástico prólogo. Marc, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, muchos éxitos con este libro que se lee muy bien. Vamos a hacer propaganda. Se lee muy bien, es divertido y además te pilla. Gracias, Marc. A vosotros, gracias. ¿Más?